Bienvenidas y bienvenidos a este taller sobre el desperdicio alimentario que hemos preparado en la campaña Nervio Ibaizabal sin desperdicio alimentario. La parte más importante de este taller serán los consejos dirigidos a la ciudadanía para que podamos aprender y mejorar sobre cómo reducir el desperdicio alimentario en nuestro día a día, pero también daremos unas explicaciones previas para entender un poco el problema que tenemos hoy en día con el desperdicio alimentario y poner un poco de contexto. Este taller estará disponible en la página web de la Mancomunidad y de la campaña para que cualquiera que lo quiera revisar, o si no habéis tenido posibilidad de ir a los talleres que se han hecho presencialmente, pues tendréis este taller grabado para cuando lo queráis consultar. Así que bienvenidos y empezamos. Empezaremos con una pregunta muy simple. ¿Qué es el desperdicio alimentario? Todos sabréis más o menos lo que significa, pero bueno, no está mal recordarlo. El desperdicio alimentario hace referencia a esa cantidad de alimentos que son aptos para el consumo humano o que lo han sido en algún momento, pero por una razón o por otra no llegan a consumirse. Puede parecer simple, dicho así, pero es cierto que se han hecho muchos estudios en relación con el desperdicio alimentario en distintos países, distintas comarcas, en distintos años, y estos estudios, al analizar el desperdicio alimentario, pues han utilizado ese concepto de manera distinta. También es cierto que los alimentos hacen un camino muy largo desde que se producen hasta que llegan a las personas consumidoras. Así que hay muchos pasos en los que se puede perder esos alimentos. Por ello, y para que quede todo bien claro, pues explicaré rápidamente los puntos más importantes de este proceso. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, esta problemática está dividida en dos conceptos. La pérdida de alimentos sería la que ocurre en las primeras etapas de toda la cadena alimentaria, es decir, en la producción y la transformación, y se pierden antes de que lleguen a los consumidores. Y por otro lado, el despilfarro alimentario hace referencia a la comida que se pierde en las últimas etapas de la cadena alimentaria, es decir, en las tiendas de alimentación y en el consumo, que puede ser tanto en los hogares como en restauración. Según la definición de la FAO, el despilfarro alimentario o el desperdicio alimentario ocurre por decisiones o actitudes que se llevan a cabo. Y por esas decisiones, los alimentos que podrían consumirse no llegan a consumirse. En este pequeño esquema podemos ver toda la cadena alimentaria para entender mejor lo que estamos explicando. Aquí, en esta primera parte, tenemos la producción primaria, que sería la agricultura, ganadería, pesca, que es de donde nosotros obtenemos los alimentos. Aquí puede ocurrir la pérdida de alimentos. Luego tenemos la transformación, que serían los procesos en los que los alimentos se transforman para conseguir otro tipo de alimentos, como pueden ser zumos. Desde la fruta puedo crear zumos, por ejemplo. En estas dos etapas ocurriría la pérdida de alimentos. Y después tenemos ya la parte del desperdicio alimentario, en el que los alimentos se pierden por decisiones que se han tomado. Y aquí tendremos las tiendas, el primer paso, desde la transformación o desde la producción primaria directamente llegaríamos a las tiendas, que pueden ser grandes o pequeñas. Aquí se puede perder alimento. Desde las tiendas iríamos al sector HoReCa, que son los hoteles, restaurantes y cafeterías. Es la sigla que se utiliza para referirse a esos tres sectores. Aquí puede ocurrir que se pierda alimento, pero aquí ya se considera desperdicio. Y lo mismo ocurre en los hogares, en los que también se desperdicia el alimento. ¿Qué ocurre? Pues que, como he mencionado anteriormente, algunos estudios tienen en cuenta el desperdicio que ocurre en toda la cadena alimentaria, tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos, pero hay estudios, por ejemplo, en los que no se tienen en cuenta los productos de la agricultura que no se han recolectado por lo que sea. Un ejemplo, en un campo de trigo, por una razón o por otra, puede que no se recoja todo el trigo, esa parte del trigo que no se va a llegar a consumir, aunque ya sea apto para consumo. Se puede considerar como desperdicio alimentario o, en este caso, como pérdida de alimentos o no. Otro ejemplo, hay investigaciones en las que se tiene en cuenta el desperdicio de los subproductos de la transformación, pues como he mencionado, para hacer zumos habrá parte de las frutas que no se aproveche
y esa parte se puede considerar desperdicio o pérdida de alimentos o no. Y luego tenemos otro tema que esto ya nos afecta más a los consumidores, y es que en estos estudios se tengan en cuenta tanto las partes comestibles de los alimentos, pero también las partes no comestibles, que podrían ser las cáscaras de huevo o los huesos. Claro, al hacer una investigación conseguimos unos kilos de desperdicio, pero en algunos casos se considera también como desperdicio estos desechos de los alimentos que he mencionado. Entonces, pues está bien mirar y tener en cuenta cómo se ha hecho ese estudio. Dicho esto, la realidad es que gran parte de los alimentos que se pierden en las últimas etapas de la cadena alimentaria. Esto es, son alimentos que no se consumen, aunque sean comestibles o hayan sido comestibles en algún momento, pero por decisiones concretas no llegan a consumirse. Vamos a ver ahora unos números para ver la escala del problema. Según la FAO, alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano se pierden o se desperdician. De ahora en adelante utilizaré el concepto de desperdicio alimentario, pero tened en cuenta que me estoy refiriendo a toda la cadena alimentaria. Se calcula que si el desperdicio alimentario mundial fuese un país, en cuanto a la huella de carbono que se genera, sería el tercer país del mundo, solo por detrás de China y de Estados Unidos. Y asimismo sería el primer país del mundo en dejar la huella hídrica más grande. Según los datos de la misma organización, a nivel mundial se desperdician entre el 40 y el 50% de los tubérculos, las frutas y las hortalizas, el 35% de los pescados, el 30% de los cereales y el 20% de las semillas que se utilizan para aceite, las carnes y los lácteos. Estamos hablando de cifras muy altas. Si nos centramos ya en Euskadi, la Fundación ELICA realizó el último estudio en el 2022, hace estudios regularmente, y en este estudio se quiso calcular el desperdicio alimentario en Euskadi. En este sentido, teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, estos son los datos que consiguieron. En Euskadi se desperdician más de 244.000 toneladas de alimentos al año, y esto equivaldría a 111 kilos de alimentos per cápita al año. Como podéis observar en el gráfico que tenemos aquí, la mayor parte del desperdicio que ocurre en toda la cadena alimentaria en Euskadi ocurre en los hogares. En esta etapa solo se produce el 2% de todo el desperdicio. Y como veis, gran parte de este desperdicio que ocurre en la producción primaria se centra en la agricultura. En la pesca y la ganadería hay muy poco desperdicio. En las siguientes etapas, pues en la transformación ya veis que ocurre el 3% del desperdicio alimentario, y ya a medida que nos vamos acercando a los últimos pasos de la cadena, vemos que ese porcentaje va aumentando significativamente. En las tiendas ocurre el 26% del desperdicio en Euskadi. Aquí hay un dato muy importante, y es que en las tiendas el 79% del desperdicio alimentario podría haberse evitado con algunas medidas oportunas. Y ahora sí, en las últimas etapas de la cadena alimentaria, vemos que en Horeca, como hemos dicho antes, en hoteles, restaurantes y cafeterías, ocurre el 12% del desperdicio alimentario, y ya en los hogares llegamos a esa cifra tan alarmante que es el 57% del desperdicio. Más de la mitad del desperdicio alimentario en Euskadi ocurre en nuestros hogares. Y per cápita esto equivaldría a 63,5 kilogramos de alimentos al año. Esto sí, hay que matizar que esto incluye partes comestibles y no comestibles también. Si eliminamos esa parte de no comestibles, serían más de 21 kilos de alimentos por persona al año, que aunque hay gran diferencia, eliminando esa parte de los no comestibles, sigue siendo una cifra elevada. En el gráfico que tenemos aquí al lado podemos ver la razón principal por la que se desperdician estos alimentos. Los primeros estarían los restos que dejamos en el plato. Luego seguirían los alimentos que olvidamos en la nevera, después partes no aprovechadas de los alimentos, los caducados y los mal conservados. En cuanto a los alimentos que más se desperdician en nuestros hogares, pues aquí podemos ver que los más frecuentes son pues, la comida preparada, para empezar. Tiene sentido teniendo en cuenta que en el gráfico anterior hemos visto que la comida que más se desperdicia es la que dejamos en el plato. Después estarían las frutas y las verduras, luego el pan, y en esta investigación realizada por ELICA vemos que han añadido
los líquidos, que pueden ser pues, aguas que hemos utilizado en la cocción y que luego no hemos utilizado para nada. Y también entrarían aquí los refrescos, zumos, etc. Y esto sí sería teniendo en cuenta solo las partes comestibles de los alimentos. Como hemos podido ver, se desperdician kilos y kilos de alimentos en el mundo y también en Euskadi. Y esto evidentemente pues, tiene sus consecuencias. Para empezar están las consecuencias medioambientales. Al producir alimentos que luego no se van a consumir, no van a llegar a consumirse, se hace un excesivo uso de la tierra. Se calcula que casi el 30% de la superficie mundial agrícola se destina a la producción de alimentos que se pierden o que se desperdician. Esto es que no llegan a consumirse. Y claro, con esto también se desperdicia agua, se desperdicia energía, mano de obra, pesticidas, fertilizantes para cultivar o para producir alimentos que luego no se van a consumir. Esto está también muy relacionado con las causas sociales. En todas las etapas se pierden recursos, se pierde tiempo, dinero, mano de obra para producir estos alimentos que luego se van a desechar. Y, por supuesto, pues no es admisible este grado de desperdicio, más teniendo en cuenta que hoy en día aún hay 800 millones de personas que tienen poco acceso a los alimentos. Y las consecuencias económicas, evidentemente, pues también están relacionadas con lo que hemos comentado. Según la FAO, más de 728.000 millones de euros se pierden al año en recursos económicos para producir alimentos que luego no se consumen. Y en Euskadi, cada establecimiento del sector de Horeca, de la hostelería en general, podría ahorrar hasta 3.000 euros evitando el desperdicio. En los hogares de Euskadi se calcula que se podrían ahorrar al año unos 400 euros de media en una familia de 4 personas si se evitara el desperdicio alimentario. Muy bien, pues ahora que ya conocemos mejor la problemática y nos hacemos una idea del contexto de este problema, vamos a proseguir viendo cómo disminuir el desperdicio alimentario en nuestros hogares, en nuestro día a día. Hemos dividido estos consejos en etapas para que sea más fácil. La primera etapa sería antes de hacer la compra. ¿Qué debo hacer yo antes de hacer la compra para intentar disminuir al máximo posible el desperdicio? Para empezar, está muy bien, es muy útil planificar el menú de la semana o de los días que mejor nos vengan. Y después hacer una lista de la compra de lo que necesito para hacer esos platos. Es importante también, antes de hacer la lista de lo que necesito comprar, hacer un inventario de los alimentos que ya tengo en casa y utilizar esos alimentos también a la hora de planificar el menú para poder utilizarlos. En la lista de la compra también es muy útil escribir las cantidades de los alimentos que voy a necesitar para hacer los menús dependiendo de las raciones que necesite esos días. Entonces, después de hacer todo esto, vamos a hacer la compra. Intentaremos siempre ir a hacer la compra con el estómago lleno. Si vamos a hacer la compra con hambre, posiblemente terminaremos comprando cosas que nos apetecen en ese momento, pero que luego tal vez pues, no necesitamos. También hay que intentar no comprar si no creemos que consumiremos esos productos antes de que se estropeen. Y esto está muy relacionado pues, con los descuentos, con las promociones de 2x1, 3x2, estas tentaciones que nos ponen para que compremos más productos, pues a veces nos vienen bien si consumimos mucho esos productos, pero a veces son alimentos que no consumimos tan regularmente, pero los compramos porque les han puesto estos descuentos. También es una buena opción plantearse comprar a granel para consumir y para comprar solo la cantidad de producto que voy a necesitar. Hay un aspecto muy importante con la fruta y la verdura, los productos ultra frescos, que a veces los compramos con la compra general de la semana. Compramos la fruta y la verdura para toda la semana. ¿Qué pasa? Que si lo compramos pues ya maduro y ya listo para comer, pues puede que esas frutas o esas verduras no nos lleguen hasta la próxima compra y se pierdan antes de comerlas. Entonces, para evitar esto, pues es una buena idea comprar estos productos frescos en menores cantidades y más a menudo, pues como puede ser 2 o 3 veces por semana. Durante la compra también es importante tener en cuenta el orden en el que yo voy cogiendo los productos en la tienda. Tendría que intentar coger primero los productos que están a temperatura ambiente, después los refrigerados y por último los congelados. Así evito que tanto los congelados como los refrigerados estén a temperatura ambiente
por largo tiempo y se rompa la cadena de frío. Y esto es todavía más importante pues, en los días muy calurosos. Por ejemplo, si yo cojo primero los alimentos congelados y luego me paso una hora haciendo la compra y luego tardo X tiempo en llegar a casa, puede que para cuando lo vaya a meter al congelador otra vez, ese producto se haya empezado a descongelar o se haya descongelado completamente. Y también es una buena idea priorizar en nuestras compras los alimentos locales de temporada y también los feos. Cuanto más locales y más de temporada sean los alimentos, menor es el desperdicio que se ha producido en toda la cadena alimentaria. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, pues ya he hecho la compra y he llegado a casa. ¿Cómo almacenar los alimentos para disminuir lo máximo posible el desperdicio? Pues primero, intentaré al llegar a casa meter en el congelador o en el frigorífico, lo primero, los alimentos que he cogido en frío y en el orden contrario en el que los he comprado. Esto es, los congelados primero y luego ya guardo los refrigerados y ya por último pues los que están en temperatura ambiente. Hay que observar también las dos fechas que podemos encontrar en los productos de alimentación y también las condiciones de almacenamiento. En algunos productos podemos encontrar dos fechas, la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Y el significado de estas dos fechas no es el mismo. La fecha de caducidad nos indica el día límite a partir del cual los alimentos ya no son adecuados para el consumo. Es verdad que hay alimentos que no pasa nada por consumirlos algunos días después de la fecha de caducidad, pero ahí ya podríamos tener un riesgo de que ese alimento no sea apto. Y por el otro lado tenemos la fecha de consumo preferente. Esta fecha se refiere al tiempo en el que el producto todavía mantiene intactas sus propiedades, pero que transcurrida esa fecha, pues algunas de sus características como el sabor, la textura y el olor pueden cambiar. Pero esto no significa que no se pueda consumir. Y de hecho, se pueden consumir los alimentos después de la fecha de consumo preferente. También es importante mantener la limpieza en los sitios donde guardamos los alimentos. Hay que intentar mantener la despensa, la nevera y el congelador pues lo más limpios posibles porque si no se pueden acumular pues, bacterias o hongos que hagan que los alimentos se pierdan más rápidamente. Tendríamos que intentar también que la despensa sea lo más seca, fresca y oscura posible. Y en cuanto a la nevera, el orden y el sitio donde guardamos los alimentos también es importante. En la parte superior de la nevera tendríamos que guardar los productos preparados y también los que indican esa frase de una vez abiertos guardar en la nevera. En las faldas del centro guardaríamos los lácteos, los embutidos y los huevos, aunque los huevos también podrían estar en la puerta. Y en la parte inferior de la nevera guardaremos las carnes y los pescados por un lado y las frutas y las verduras por otro lado. Y ya por último en la puerta guardaremos las bebidas, las salsas, las mermeladas o las mantequillas también. ¿Qué hacer entonces si me sobra algo de comida? Tendríamos que intentar que no nos sobre la comida y si hacemos bien todos los pasos anteriores, no nos debería de sobrar o nos debería de sobrar muy poca comida. Pero bueno, siempre puede ocurrir que sobre algo y ¿qué debemos hacer en ese caso? Siempre procuramos cocinar calculando las raciones que voy a consumir o que quiero guardar para consumirlas después. Yo me puedo preparar unas lentejas que voy a consumir en 2 días esta semana, pero luego quiero tener más raciones para consumirlas en otros días. Bueno, pues en ese caso, una vez preparadas, deberíamos de guardar esas raciones que voy a querer guardar para más tarde en tuppers, botes o en cualquier recipiente para directamente congelarlas. Y así puedo cocinar calculando las raciones que voy a necesitar. También es siempre muy buena opción hacer recetas de aprovechamiento. Puede que me sobre algo de comida que no llega para una ración, pero que si la mezclo con otros ingredientes, pues puedo hacer otra receta diferente, que es lo que serían las recetas de aprovechamiento. Si me sobra comida preparada, tendría que meterla al frigorífico o al congelador lo antes posible. Si está caliente, la puedo dejar enfriar a temperatura ambiente, pero máximo por 1 hora. No puedo dejar una ración de comida toda la noche para que se me enfríe y meterla al frigorífico o al congelador al día siguiente. Tengo que intentar que esté a temperatura ambiente para que se enfríe un poco, máximo 1 hora.
Y tampoco es muy buena idea dejar las latas de conservas con la tapa abierta en el frigorífico. Dejándolo abierta perderá muchas propiedades y encima es más probable que se estropee más rápidamente. En ese caso, lo mejor sería meter las sobras en algún tupper o en unos botes cerrados y así sí que se conservará mejor. ¿Cómo congelar y descongelar los alimentos? Al descongelar los alimentos crudos, no debería de volver a congelarlos sin cocinarlos previamente. Y por otro lado, al descongelar alimentos que fueron cocinados antes de congelarlos y los descongelo, no debería volver a congelarlos. Por eso es importante guardar los alimentos que quiero congelar en raciones, porque si luego tengo que descongelar una cantidad que no voy a consumir, pues luego esa cantidad que me ha sobrado, que ya estaba cocinada y que se me ha descongelado, pues no es buena idea volver a congelarla para volver a descongelarla otra vez. Y en este caso también es muy buena opción añadir una etiqueta con la fecha de congelación y si queremos pues una descripción del alimento que nos sirva a nosotros para saber cuánto tiempo lleva en el congelador. Y para terminar, la mejor manera de descongelar los alimentos no es dejarlos en temperatura ambiente durante largas horas. Es mejor dejarlos 24 horas en la nevera y ya con la diferencia del frío de congelador a la nevera se descongelan sin calentarse demasiado. Lo último que tenemos que hacer con la comida es tirarla. Esto tiene que ser el último paso ya si no puedo hacer nada más con ese alimento. Y si lo tengo que tirar, está bien participar en la recogida selectiva de la materia orgánica, de los alimentos que desechamos en nuestro día a día, pues para que con esos desechos se pueda hacer compost, se pueda reciclar. Entonces, en el caso de tirarlo, lo mejor sería tirarlo al contenedor marrón. Y, por supuesto, si tenemos una parcela donde poder poner un compostador, pues también es buena opción para luego utilizarlo en el jardín o en el huerto. Todos estos consejos han sido para reducir el desperdicio alimentario en casa, pero también se pueden hacer cosas para reducir el desperdicio fuera de casa. Lo primero que tendríamos que hacer es elegir bien dónde comemos. Informarse antes de los productos que utilizan, si son de temporada, si son locales, cómo los trabajan. Y también está bien tener en cuenta si ofrecen tuppers, si no sobra la comida, por ejemplo, o si ofrecen raciones más pequeñas o distintos tamaños de raciones, si tienes mucha hambre o si no. A los establecimientos que tienen en cuenta todas estas opciones, pues hay que darles un valor, porque de esta manera también contribuimos a reducir el desperdicio alimentario. Cuando comemos fuera, muchas veces pues, nos emocionamos con lo que pedimos porque es un momento especial y queremos disfrutarlo, y a veces es verdad que pedimos más de lo que necesitamos, más de lo que vamos a poder comer. Entonces, pues siempre tenemos que intentar ajustar lo máximo posible lo que pedimos a lo que vayamos a comer. Y ya por último, si nos sobra la comida y si en el establecimiento no nos lo ofrecen, pues siempre podemos pedir que nos metan en un tupper las sobras que no hemos podido terminar para consumirlas en otro momento. Pues esto ha sido todo sobre los consejos, sobre cómo podemos reducir en nuestro día a día el desperdicio, tanto en nuestros hogares como cuando comemos fuera. Pero queremos hacer hincapié en las recetas que se han utilizado siempre para aprovechar al máximo posible los alimentos, para que no sobrara nada. En la página web de la campaña podéis encontrar este recetario que publicó la Diputación Foral de Vizcaya, y aquí podéis ver pues, unos ejemplos de las recetas de aprovechamiento que se mencionan en ese documento. Hacer cremas de verduras, por ejemplo, siempre ha sido una muy buena opción. Si nos sobran verduras que no son suficientes para hacer una ración, siempre se pueden mezclar distintas verduras, mezclar con patata para hacer cremas. Los alimentos rellenos son muy buena idea para también aprovechar esas sobras que nos han quedado con otras recetas. Hacer croquetas, empanadillas, empanadas, canelones y utilizar las sobras para hacer los rellenos de esas recetas. Y con la fruta que está demasiado madura o que ya no queremos consumir así de forma entera, pues también son muy buena opción, por ejemplo, las macedonias. Hay muchas opciones, muchas recetas que, pues, si queréis, podéis consultar en la página web. Aquí tenéis el enlace a la página y en ella podéis encontrar mucha más información sobre la campaña
y sobre las actividades que se están llevando a cabo o se han llevado a cabo. Uno de esos recursos es un cuestionario que hemos realizado para calcular el desperdicio alimentario. Cada uno de vosotros y vosotras puede rellenar ese cuestionario y saber aproximadamente cuántos alimentos desperdicia al año. Y nada más, esperamos que les haya resultado interesante, que les ayude a reducir el desperdicio en su día a día. Os animamos a participar en la campaña y muchas gracias.